Muy buenas noches. La Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz, JEP, dictó hoy una histórica resolución de conclusiones sobre la responsabilidad de las antiguas FARC con los más graves crímenes cometidos por esa guerrilla durante los 50 años de guerra que vivió nuestro país. Nuestro invitado esta noche es el doctor Roberto Carlos Vidal, actual presidente de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Doctor Vidal, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿En qué consiste la resolución que ustedes dictaron hoy? Esta es una decisión fruto de 5 años de trabajo de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción, que cierra una investigación que tiene pocos precedentes en la justicia colombiana. Es una investigación que partió de lo que había logrado la justicia ordinaria y la fiscalía en su momento, pero lleva la investigación más allá, para hablar primero de crímenes masivos. Estamos hablando de más de 20.000 secuestros que realizó las FARC. 20.000 secuestros. Que realizó las FARC durante 10 años, en una política que ellos anunciaron en un documento que hicieron público y en el que comenzaron esta práctica contra la población civil, y que por eso constituye un delito muy grave en términos internacionales. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Lesa humanidad quiere decir que la ofensa del delito se realizó primero contra sus víctimas directas, que ofendió a la comunidad colombiana en conjunto, pero lesa humanidad en concreto significa que ofendió a la humanidad por las dimensiones, la profundidad del daño que implican esos delitos. Por eso la afirmación que hace la Sala es sumamente importante. Ahora, lo segundo... Pero primero, doctor Vidal, ¿esto quiere decir que la acusación es de haber cometido delitos de lesa humanidad? De lesa humanidad, sí. Aquí estamos hablando de crímenes de guerra que violaron las normas internacionales de la guerra y delitos de lesa humanidad. Lo cual quiere decir, doctor Vidal, que la justicia internacional tendrá a su cargo la investigación o la condena de los delitos. Esto quiere decir que la Jurisdicción Especial para la Paz está haciendo un juicio sobre la base del derecho internacional. Sí. Si quiere, la JEP en este momento es un tribunal que toma una decisión internacional que está supervisada por la CPI y avalada por la Corte Penal Internacional. Pero esto supone qué tipo de sanción o de pena, doctor Vidal. Mire, las sanciones que median acá se hacen también bajo el segundo elemento que es clave, y es que los miembros del antiguo secretariado de las FARC reconocieron su responsabilidad. Sus delitos. Sí, reconocieron eso. Estas imputaciones que hizo la Sala, reconocieron la calidad de esas imputaciones. Y en esas confesaron sus delitos. Sí, señor. Y hubo una audiencia pública. Y los admitieron, sí. Sí, en la que estuvieron las víctimas. Y ellos reconocieron su responsabilidad y en muchos casos pidieron perdón por lo que habían hecho. Eso es muy relevante porque permite entender cuál es el tipo de sanciones que se imponen aquí. Este no es un proceso ordinario en que hay un debate entre el Estado y el compareciente, sino sobre la base de ese reconocimiento ellos reciben un beneficio que está en los acuerdos y que es acceder a las sanciones propias de la JEP. Las sanciones propias significan varias cosas. Primero, que son sanciones que se cumplen por fuera de la cárcel. No son sanciones de cárcel. No son de encarcelables. Exacto, no van a estar encerrados en un establecimiento carcelario. Sí. Segundo, son sanciones que duran de 5 a 8 años, en los que ellos tienen dos cuestiones. La primera... ¿De 5 a 8 años de qué? Esto, de cumplir su sanción propia, que implica, por un lado, una restricción de derechos. Ellos tienen una restricción, que es que van a estar monitoreados, tal vez por sistemas personales y sistemas electrónicos. Segundo, que... Pero perdón,
No lo entiendo ahí. ¿De todas maneras van a ser detenidos? No es una detención, pero sí hay una restricción de derechos. Restricción Sí, de movimiento. Exacto, de movimiento. Tienen que estar en unos lugares que va a determinar el tribunal, lugares limitados. Que va a determinar la JEP. Sí, señor. El tribunal lo va a determinar, que es el proceso que sigue ahora, determinar las condiciones específicas de esta sanción. Ellos pierden su libertad. No, señor, no pierden su libertad, pero tienen restringidos sus derechos. Puede ser una cosa un poco compleja. Es perder la libertad en términos del derecho penal, es ir a una cárcel donde usted pierde. Eso no va a ocurrir. Pero ellos van a tener limitados sus derechos. Y esa limitación, básicamente, la ley dice van a vivir en una zona que está determinada. ¿Sí? Puede ser un municipio o tal vez un territorio más pequeño. Segundo, van a estar sometidos... Perdón, ¿van a estar en ese lugar? Sí. Ellos tienen que estar en ese lugar. ¿Van a estar concentrados ahí? Van a estar concentrados y aquí va lo segundo... Es más dicho, ellos no van a estar en sus casas. No van a estar en sus casas en el sentido en que ahora estos proyectos lo que tratan es de vincularse a la reincorporación también, ¿sí? Entonces no van a ser alejados de sus familias, pero lo que sí van a estar es en zonas en función de los proyectos que van a realizar. Pero en varias zonas. Es posible que sean varias zonas. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque esa restricción de derechos, que valga decir también que va a estar supervisada por Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha creado una misión de verificación que una de sus funciones es vigilar que los comparecientes de todos los tipos cumplan sus sanciones. Pero aquí no están simplemente confinados o algo así, sino que están allí puestos para realizar unos proyectos, y ese es el segundo componente de las sanciones de la JEP. No están allí como estaría una persona en la cárcel encerrado, sino que tienen que estar trabajando en proyectos que contribuyan a la reparación de las víctimas. Eso es lo que la ley llama trabajos y obras, acciones con contenido reparatorio. Eso es también lo que aparece en esa decisión de la sala. Comienzan a contemplarse esos proyectos en los que ellos van a estar trabajando. ¿Pero van a estar concentrados en algún lugar? Mire, ellos van a tener esta limitación de derechos en función de los proyectos que están realizando. Y la ley nos dice, un poco, el tribunal debe decir, están en un municipio, por ejemplo. Esta gente no puede salir de la cabeza del área del municipio en la que están cumpliendo un proyecto. Eso es. Pero a ver, ustedes dicen, la sala concluyó que Rodrigo Londoño Echeverri Timochenko, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alapi, Julián Gallo, Rodrigo Granda, han reconocido su responsabilidad por los crímenes de guerra y lesa humanidad imputados en el juicio que les han adelantado. Esto supone que ellos, dicen ustedes, tendrán sanciones entre 5 y 8 años. ¿5 y 8 años de qué? De estar con una restricción de derechos realizando proyectos para la reparación de las víctimas. ¿Restricción a qué derechos? Básicamente son los derechos a la movilidad. ¿Sí? No van a estar encerrados en un establecimiento, pero van a tener unos lugares donde se pueden mover y donde no pueden salir. ¿Serán varios lugares? Es posible que ellos se vayan a mover de acuerdo a los proyectos a varios sitios. Van a tener restricciones como las que ya tienen de salida del país y todo el régimen de condicionalidad. Pues van a tener que pedir permiso cuando lo tengan que hacer. Y tienen un régimen de condicionalidad que es el más importante del fondo de las sanciones, que es, tienen que mantenerse leales al cumplimiento de las obligaciones del acuerdo, es decir, no volver a tomar las armas, ¿sí? Y no volver a delinquir. Esto conecta las sanciones de la JEP con la preocupación más grande que nos han manifestado las víctimas, que son las garantías de no repetición. Y es que esto no vuelva a suceder y que esos comparecientes, como ya lo están siendo, se vuelvan garantes de esa no repetición. Ahora, ¿qué pasa, doctor Vidal,
si uno de los sentenciados, ¿se puede decir sentenciados? Sí, señor. Sí. Sí. No viola las normas fijadas por ustedes. En la ley está previsto que el tribunal tiene un mecanismo de seguimiento. Cualquier violación de ese régimen que estaría reportada por el mecanismo, inmediatamente tiene una consecuencia en las decisiones, que es que pueden perder este beneficio enorme de las sanciones propias e ir a un tratamiento penitenciario ordinario. ¿Eso significa perdón? No, señor. No, señor. ¿Qué significa? Esto significa, primero, unos aportes muy importantes a la verdad. Recuerde que aquí el sistema de la JEP está construido sobre la base de la protección de los derechos de las víctimas. Y por eso es que se dan estos beneficios, porque esos miembros de las FARC hicieron aportes sustanciales a la verdad. ¿Sí? Los 5 años de investigación, desde trabajo con ellos y con las víctimas haciendo preguntas. ¿Dónde está la persona secuestrada? ¿Dónde está el desaparecido? ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles fueron los móviles? Estas personas hicieron grandes aportes a la verdad, primero. Segundo, el reconocimiento de responsabilidad media aquí. ¿Sí? Y tercero, esta idea de que el proceso de la JEP desemboca en la reparación de las víctimas. ¿Sí? La cárcel no resuelve eso. Los proyectos reparatorios sí contribuyen a la reparación de las víctimas. Y mire, doctor Vidal, después de comerciales, ¿cuál es la reparación a las víctimas? Muy bien. En un minuto. ¿Cuál es, doctor Vidal, la reparación a las víctimas a la cual están obligados los sentenciados hoy? Quisiera ponerlo en un contexto, Yamit. El daño que se causó a las víctimas en el conflicto armado es un daño que puede rozar lo irreparable. Es de una dimensión y una profundidad inmensas, y estos procesos han ayudado a entenderlo y a que el país tenga conciencia de eso. El acuerdo ha diseñado una cantidad de mecanismos para reparar a las víctimas. El más importante es la unidad de víctimas, en la que el Estado colombiano es una reparación administrativa, pero también hay restitución de tierras. Hay una serie de mecanismos dentro de las cuales la JEP es uno más, que son estas sanciones. Yo creo que es importante entender que estas sanciones no son toda la reparación, sino una parte de la reparación que le corresponde al Estado ofrecer a las víctimas. ¿Esta parte en qué consiste? En que se dimensiona el daño y a partir de eso creamos unos proyectos en los que van a trabajar ellos. Por eso estamos haciendo en la JEP una cuestión que se llama el sistema restaurativo. El sistema restaurativo es un arreglo de instituciones que crean estos proyectos. Le voy a hablar en concreto de qué estamos haciendo. El primer proyecto que vamos a implementar es el manejo del riesgo de minas y el desminado. Se calcula que el país debe durar los próximos 30 años desminando los territorios en los que se sembraron aparatos explosivos por parte de estos grupos en medio del conflicto armado. Tardaremos pues 30 años. Sí, porque fueron territorios inmensos en los que además se utilizaron aparatos de construcción casera que no son fáciles de detectar. Pero todavía existen. Absolutamente. Territorios como el Caquetá, como el oriente antioqueño. Y mire el agravante, en esa arma de guerra tan cruel, sí, porque es indiscriminada, sí, allí cae cualquier persona, sí, campesino, niños. Esos aparatos se sembraron sobre todo alrededor de escuelas, de centros de salud y edificios públicos. Por eso hoy todavía tenemos pueblos fantasmas, en los que la gente no puede entrar simplemente porque hay una bandera que dice aquí hay riesgo de minas. Que existen hoy. Sí, pero tenemos muchos y cientos de miles de hectáreas que están en esa situación, hectáreas fértiles a las que no se puede entrar. No. Es un drama terrible de los daños del conflicto. ¿Cuál es el territorio más minado hoy? Hoy sabemos que tal vez la zona del Caquetá del sur del Meta, Caquetá, que fue como el corazón. Caquetá y Meta. Sí, que fueron el corazón de la guerra, fueron de los más minados y siguen minados hasta hoy. ¿Usted tiene, doctor Vidal, o la JEP, algunas cifras sobre cuántos niños, cuántos adultos, cuántas mujeres, cuántos papás, cuántas personas han sido víctimas de las minas? Mire, en este momento no tengo a mano las cifras, pero lo que sabemos es que fue masivo, sí, ¿sí? Y que además
La mina tiene una cosa especialmente cruel, y es que no estaba destinada a matar a la persona que afectaba, sino a inhabilitarla y a generar una carga mayor para el ejército. Entonces, por eso encuentra uno personas mutiladas, tanto en el ejército como en las personas civiles. Es uno de los dramas más terribles del conflicto. Y mire, yo le preguntaba antes, doctor Vidal, si esta resolución de hoy suponía un perdón para las FARC. Le pregunto ahora, ¿las víctimas del conflicto han perdonado? Mire, el perdón es una cuestión muy delicada, porque nosotros hemos aprendido que es una decisión personal y un proceso interno muy difícil. Pero lo que también hemos aprendido en estos procesos y en el acuerdo es que la reconciliación del país no puede depender del perdón. Tiene que depender del respeto de los derechos, tiene que depender de los reconocimientos y de que personas como los miembros de la antigua FARC salden sus cuentas con el país. A esas personas tal vez no las vayan a perdonar nunca, pero lo que les tiene que garantizar el Estado es que ellos saldaron sus cuentas con el derecho, que pueden volver a integrarse a la ciudadanía y que pueden continuar la vida. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer a través de nuestras audiencias y el trabajo entre víctimas y comparecientes. Usted me habló hace un minuto de la restitución de bienes. Sí, en el tema de los bienes, sobre todo, mire que una parte importantísima de los efectos del conflicto fue el despojo de tierras. Estamos hablando de alrededor de 8 a 9 millones de hectáreas que fueron literalmente expropiadas, y a campesinos comunes, y los que fueron expulsados de sus tierras. Hablamos de 9 millones de víctimas del desplazamiento interno. Sobre esas víctimas es que nosotros estamos trabajando, y es un deber del Estado hacer una reparación que debemos de manera colectiva. ¿A las víctimas? Sí, a las víctimas. Pero ahora, los comparecientes tienen que contribuir a esa reparación, pero la reparación a esas víctimas está a cargo de todos, es una reparación a cargo del Estado también. Ese es el proceso que comienza ahora, sí, la reparación. Claro, el proceso que comienza ahora es propiamente el juicio. ¿Sí? Aquí acaba de terminar la investigación. Si usted quiere, en la justicia ordinaria es lo que hace la Fiscalía General de la Nación. En este momento interviene el tribunal, las dos instancias del tribunal, la sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad, que va a ser el juicio, y una segunda instancia que es nuestra sección de apelaciones. De allí saldrán unas sentencias, y en esas sentencias ya se define concretamente cuál es la sanción a la que van a cumplir estas personas, y se atribuye oficialmente la responsabilidad. Pero la resolución de hoy ya anuncia que tendrán entre 5 y 8 años. Es lo que solicita. Esa decisión final la toma el tribunal. ¿La que pide el tribunal a quién? Lo que pide la sala al tribunal. La decisión finalmente la toma el tribunal. ¿Qué será cuándo? La ley nos da 6 meses para tomar esa decisión en primera instancia, y luego vendrá la apelación a la que tienen derecho los comparecientes. Pero este es un documento de recomendaciones de la sala de reconocimiento a la JEP. Al tribunal. Nosotros tenemos las salas que hacen la investigación y el tribunal que hace el juzgamiento. Por eso nuestras salas equivalen a un tribunal superior, mientras que las secciones del tribunal equivalen a una alta corte. Lo que vendría ahora, si quiere usted, es en el proceso de la JEP el equivalente al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado a este respecto. Pero lo que ha ocurrido siempre desde cuando existe la JEP es que las recomendaciones que hace una sala de reconocimiento son aprobadas por el tribunal. Mire que hasta ahora tenemos 2 resoluciones, es un proceso que se está armando, es una competencia que se está activando, ¿sí? Pero lo que la ley permite es una diferencia entre investigación y juzgamiento. Entonces el juzgador en todo el sistema judicial tiene una autonomía muy grande para tomar sus determinaciones, y esa es la situación hoy del tribunal. Las decisiones de fondo, definitivas sobre esto, las toma el tribunal de la jurisdicción, las secciones, primera y segunda instancia. Esta conclusión, doctor Vidal, ¿qué supone para el proceso de paz? Mire, para el proceso de paz supone una cuestión muy importante.
Si usted vio las audiencias que se realizaron y que están detrás de esta decisión, una audiencia que es un encuentro entre víctimas y comparecientes, yo creo que lo primero y más importante es el reconocimiento que a través de la JEP hace el país de las víctimas. Mire, durante uno de los efectos más terribles del conflicto fue la negación de las víctimas o la normalización del drama. ¿Sí? Muchas de estas víctimas de secuestro venían a decirnos cómo en sus poblaciones o en sus contextos la gente lo justificaba, o porque usted tenía mucho dinero, o porque usted tenía aquella tal característica, pues se merecía un poco el secuestro. Hoy yo creo que hay una conciencia nacional de que esto no se puede volver a repetir. Y lo mismo pasa con la anterior resolución de conclusiones. Hay una conciencia nacional, ya nadie está dispuesto a negar que aquí hubo falsos positivos. Ya nadie está dispuesto a negar que tuvimos 20 y tantos miles de secuestros y que eso no se podía justificar en ninguna guerra revolucionaria ni política. ¿Sí? Eso es el primer avance grandísimo de estas resoluciones de conclusión. Lo segundo, la voluntad de los actores que con el reconocimiento se comprometen a no hacer repetición, pero también mandan un mensaje. Es el mensaje que está mandando el antiguo secretariado de las FARC a todos los antiguos miembros de esa guerrilla. Miren la importancia que tiene que sus máximos líderes hayan reconocido responsabilidad y hayan pedido perdón. Y algo similar sucede en la fuerza pública cuando coroneles y un general, líderes, reconocen también que incurrieron en graves crímenes y que eso necesita una solicitud de perdón a la sociedad. Los ex comandantes o ex jefes de los grupos guerrilleros como las FARC mencionados en este documento, doctor Vidal, ¿lo conocen? Absolutamente. ¿Y están de acuerdo? Sí, señor. Esto recoge el reconocimiento que ellos hicieron. No solo lo conocen, ellos participaron directamente en su redacción, en la elaboración del proceso que está ahí. Estos son los 5 años trabajando con ellos. Para concluir en esto. Para concluir en eso. Es decir, han sido 5 años de investigaciones, de trabajo conjunto. De trabajo conjunto. Viera usted la dificultad tan grande que había en todos los comparecientes de la JEP. Cuando llegaron, todos tenían discursos justificatorios. ¿Sí? O porque eran defensores del Estado en la fuerza pública, o en el caso de los miembros de las FARC porque eran revolucionarios buscando un mejor país, y todo lo que estaba puesto sobre la mesa estaba justificado y ellos no entendían por qué los estaban acusando. 5 años después, estas personas reconocen la gravedad de lo que sucedió, la gravedad del daño y han pedido perdón. Eso es un logro importantísimo, no para la JEP, para el país. Es decir, doctor Vidal, este documento lo que supone, al fin de cuentas, es el robustecimiento, la estabilización del proceso de paz. Sí, señor, la contribución que hace la justicia a un proceso de paz. Y es tal vez lo que nosotros le aportamos hoy al país como jurisdicción. Y es que atravesar un proceso de negociación política con un proceso de administración de justicia tiene todo el sentido, para que la sociedad pueda dimensionar lo que sucedió, para que los que estuvieron participando en ello hagan sus reconocimientos, y lo que está en juego ahí es la transición. Porque en últimas veces podemos cambiar con esto, nosotros necesitamos cambiar esa situación. No podemos simplemente, como se hacía en procesos anteriores, una amnistía y todo el mundo a su casa. No, aquí está gente, los comparecientes, pero primero las víctimas hicieron un gran esfuerzo por decirle al país esto no puede volver a pasar. Entonces, finalmente, doctor Vidal, la gran conclusión que se anuncia hoy al país por parte de usted y de la JEP es nunca más. Sí, señor, nunca más, y que aquí pasaron cosas inmensamente graves y que el mundo nos lo está diciendo, y hoy la JEP se lo presenta a la comunidad internacional completa. Ya somos conscientes, aquí pasaron cosas muy graves en el conflicto armado. Y nunca más. Y nunca más. Doctor Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A usted muchas gracias. A usted, doctor. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía, y esperamos que continúen aquí en Not 101. Sígueme.